Sean todos bienvenidos a un nuevo video de cursos en línea. En esta ocasión les mostraré cómo crear una aplicación CRUD completamente funcional hecha en Python y que funciona con una base de datos. El contenido de esta presentación es el siguiente. Para realizar la aplicación CRUD Python analizaremos los requisitos que se necesita de manera rápida: Python, Tkinter y SQLite 3. Luego explicaremos cómo realizar el ejercicio paso a paso. Entonces el objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación Python utilizando SQLite para gestionar la base de datos. Los requisitos para hacer esta aplicación son los siguientes. Necesitamos un editor de código. Yo voy a utilizar Sublime Text. Si tú deseas puedes utilizar el mismo o puedes utilizar otros como Visual Studio Code, Notepad++, incluso podrías utilizar el bloc de notas o el propio shell de Windows. Además de eso, el lenguaje de programación es Python, por lo tanto deberás instalar Python en tu computador, y para el ambiente gráfico utilizaré la biblioteca Tkinter. Para gestionar la base de datos de manera opcional puedes instalar SQLite DB Browser. Hablemos un poco de Python. Python es un lenguaje de programación de gran versatilidad y aplicabilidad. La versión utilizada es Python 3. Algo muy importante es que al momento de instalar se debe añadir el path o ruta de instalación de Python a las variables de entorno del sistema operativo. Esto es para que se pueda ejecutar los comandos sin ningún inconveniente. Python es un lenguaje de programación de muy alto nivel y es fuertemente tipado. Eso significa que hay que tener especial cuidado con el manejo de indentaciones, tabulaciones y el correcto uso de mayúsculas y minúsculas, ya que Python las diferencia muy fuertemente. La biblioteca gráfica que utilizaremos para crear la ventana es Tkinter. Entonces Tkinter es una aplicación que proporciona los elementos visuales necesarios, es decir, los frames, las etiquetas, los botones y demás elementos que se puedan necesitar. Con esto se crea el ambiente gráfico y ya depende básicamente de tu habilidad para que sea algo muy intuitivo al momento de utilizar. La librería Tkinter se ha ido actualizando periódicamente para mostrar una mejor calidad visual en el frontend, es decir, en la parte frontal de la aplicación. Dicho en otras palabras, Tkinter es un puente entre la lógica de Python y el usuario que maneja la aplicación. Para la base de datos estaremos utilizando SQLite 3. Entonces aquí vamos a almacenar nuestra información, ya que SQLite lo único que hace es generar un pequeño archivo y en ese archivo está la información de los registros, es decir, la base de datos en sí es un pequeño archivo incrustado que funciona dentro de la aplicación. Una vez instalado Python, si se desea descargar SQLite, lo único que tendrás que hacer es digitar la instrucción pip install PySQLite 3. De manera alternativa, si deseas ver los datos, puedes utilizar el gestor DB Browser. Este gestor tiene una interfaz gráfica para poder observar los datos de manera fácil y sencilla. De manera preliminar, esta es la aplicación que vamos a realizar. Esta parte es la interfaz gráfica, es decir, la ventana que interactúa con el usuario, pero detrás de esto hay bastante código que debe estar bien programado para que las operaciones del CRUD funcionen correctamente. Ya para empezar a programar la aplicación necesitamos crear un directorio. En este caso, en la carpeta documentos, yo he creado un directorio llamado CRUD Python. Entonces aquí irán los respectivos archivos de la aplicación. Vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar CRUD
y le vamos a dar una extensión PY. En este archivo vamos a colocar toda la programación. Entonces, como en este caso yo tengo instalado Sublime Text, puedes notar que el archivo automáticamente ya adquiere el icono de Sublime Text. Pulsamos doble clic para abrir y empezamos a codificar. Lo primero que vamos a hacer es importar las respectivas bibliotecas. Luego de eso vamos a empezar con el desarrollo de la ventana, es decir, desarrollo de la interfaz gráfica. Cuando realizamos aplicaciones gráficas utilizando Tkinter, la ventana principal o el principal contenedor se llama root. Entonces vamos a crear una instancia de Tkinter y lo vamos a llamar root. Luego le daremos unas medidas y un título. El título de la ventana es aplicación CRUD con base de datos. Y las dimensiones vamos a definir el tamaño de la ventana en 600 por 350. Entonces, como vamos a crear un CRUD para gestionar una base de empleados, en este momento codificaremos las respectivas variables que necesitamos. Una variable para el ID, otra variable para el nombre, otra variable para el cargo, y otra variable para el salario. Vamos a crear la conexión con la base de datos. Para ello crearemos una función llamada conexión base de datos. Aquí utilizaremos el paquete SQLite 3 con el método connect. Aquí nos va a pedir como parámetro el nombre de la base de datos. En este caso, por facilidad, la llamaremos base. Adicionalmente a esto, crearemos una variable llamada mi cursor, que es tipo cursor, y luego procederemos con la respectiva creación de las tablas. Entonces, para evitar las excepciones, o más bien dicho, para controlar la generación de excepciones por algún tipo, colocaremos try y except. Entonces, dentro del try, utilizando la variable mi cursor, vamos a ejecutar el siguiente comando para crear
la tabla respectiva. Al colocar 3 apóstrofes se puede escribir varias líneas sin ningún problema. Entonces puedes escribir toda la instrucción en una sola línea, o si quieres escribir en varias líneas, utiliza 3 apóstrofes al inicio y 3 apóstrofes al final. Empecemos a crear la tabla. Vamos a crear una tabla llamada empleado. Esta tabla empleado va a tener un ID tipo integer, que va a ser la clave primaria, primary key. Vamos a indicarle que sea auto incremental, es decir, para que se genere automáticamente sin necesidad de intervención del usuario. Además de eso, en nuestra tabla empleado va a haber un nombre tipo varchar con un máximo de 50 caracteres. Un campo para el cargo, también tipo varchar, y podemos ponerle también de 50 caracteres. Y obviamente el salario, que va a ser de tipo int, y tenemos que pedirle que no sea null. Entonces vamos a poner todos los campos not null. Esto para evitar un poco el tema de crear empleados que no tengan nombre o empleados que no tengan cargo. Una vez que hayamos creado la tabla, aquí podemos utilizar un cuadro de texto o un cuadro de diálogo para mostrar dicha información. Entonces, si todo está bien, base de datos creado exitosamente. Bueno, en realidad sería tabla creada exitosamente, pero para el usuario esta función lo que hará es crear la base, ya que la tabla irá de manera implícita. Si por alguna razón no se puede crear la tabla, vamos a capturar esta opción con un except. La única razón que no se pueda crear es porque ya esté creado. Si nos percatamos bien, en esta línea ya está el archivo de base de datos, está el archivo en blanco. Luego el siguiente bloque de código lo que nos permite es crear la tabla, pero si la tabla está creada nos va a dar un problema. Lo que podemos hacer en este caso es agregar lo siguiente: crear tabla siempre y cuando no exista. Otra alternativa sería no colocar aquí if not exist y únicamente mandarle con un cuadro de diálogo en un except un mensaje que nos mencione que ya está conectado. Podemos utilizar la segunda alternativa entonces: messagebox.showInfo y mandamos como mensaje: conexión exitosa con la base de datos. Y con esto ya terminaríamos la función para crear y conectar con la respectiva base. Vamos a crear también una función para eliminar la base de datos. Puede darse el caso que necesitemos eliminar toda la información para luego crear una nueva base, por ejemplo. De manera similar, primero necesitamos crear la conexión, establecer el cursor y luego, antes de eliminar, mandamos un mensaje de advertencia. Dentro de
la biblioteca de tkinter, existen algunos métodos para este tipo de cuadros de diálogo. Uno de ellos es la ventana tipo Ask Yes No. Es una ventana que permite preguntar si es que queremos tomar una decisión. Entonces aquí vamos a colocar un mensaje y este mensaje va a ser el siguiente: los datos se perderán definitivamente. ¿Desea continuar? El título de esta ventana, de esta pequeña ventana de advertencia, vamos a ponerle advertencia. Si el usuario pulsa en el botón sí, es decir, si desea continuar, vamos a ejecutar la siguiente instrucción: drop table empleado. Si el usuario presiona en el botón no, es decir, no desea eliminar, podemos simplemente pasar y con eso omitimos la acción. Vamos a crear una función para salir de la aplicación. De manera similar, en una variable valor vamos a guardar la opción que el usuario elija de un cuadro de diálogo. Ahora utilizaremos ask question. Es bastante parecido, pero más bien este cuadro de diálogo es tipo pregunta. Podemos ponerle salir y preguntamos: ¿estás seguro que desea salir? Luego preguntamos si el valor es igual a sí. Vamos a cerrar la ventana. Para ello llamamos al método destroy. Aquí nos hace falta una comilla doble. Listo. Entonces, si desea salir, cierre la ventana. Caso contrario, simplemente omitimos. De hecho, en eliminar base de datos también podríamos haber omitido esto. Pero bueno, dejémoslo ahí por el momento. Vamos a crear también una función que permita limpiar los campos. Las cajas de texto donde nosotros escribimos los datos del empleado, una vez que insertemos o modifiquemos, tienen que ser seteadas y quedar en blanco. Para ello vamos a crear la función limpiar campos. Entonces, de las respectivas variables que creamos al comienzo, llamamos al método set y le decimos que únicamente ponga comillas, es decir, nada, solamente en blanco. Hacemos lo mismo para todas las variables.
vamos a crear otra función llamada mensaje. Aquí únicamente vamos a agregar información de la aplicación. Crearemos una variable llamada acerca y aquí colocaremos la siguiente: aplicación CRUD versión 1.0 tecnología Python tkinter podemos ponerle. Solo es para ver la información de la aplicación nada más. Luego, si ya realizas diferentes cambios, innovaciones, agregas funcionalidad, la versión posiblemente ya sea 1.1, 1.2 o versión 2, versión 3, etc. A continuación vamos a codificar los métodos para realizar el respectivo CRUD. Empecemos con el método para crear. Entonces vamos a definir una función llamada crear. Esta función lo primero que hará es conectarse con la base de datos y crear un objeto cursor. Luego vamos a establecer un try y un except. Dentro del try vamos a crear una variable llamada datos y aquí vamos a extraer todos los datos que tenemos escritos en los campos de texto. Los campos de texto, recuerden, tienen los siguientes nombres, que a su vez son variables. Vamos a extraer el nombre del usuario, entonces mi nombre punto get. Extraeremos el cargo, mi cargo punto get, y extraeremos el salario, mi salario punto get. Con estos datos vamos a ejecutar la instrucción SQL. Insert into la tabla empleado. Los respectivos valores son: el primer valor vamos a ponerlo null porque el ID se genera automáticamente, es decir, nosotros no debemos escribirlo. Luego marcadores de posición para las tres variables restantes. Luego mandamos el objeto datos, que es el que tiene los valores extraídos de las cajas de texto. Finalmente hacemos un commit para que se actualice los cambios en la tabla. En caso de que suceda un error en except, vamos a mostrarlo por medio de una caja de texto. Entonces desplegamos un cuadro de diálogo tipo advertencia, show warning. Y aquí podemos desplegar el siguiente mensaje: ocurrió un error al crear el registro. Posiblemente el registro no se crea porque no está conectado bien con la base de datos.
escribamos verifique conexión con base de datos. Luego con la instrucción pass simplemente salimos del exec y mandamos a limpiar los campos para que quede en blanco todas las cajas de texto. Algo importante en la aplicación también sería lo siguiente: cuando el usuario crea un nuevo registro, este registro debe aparecer automáticamente en la lista de registros. Por lo tanto, aquí vamos a colocar una función llamada mostrar. Esta función todavía no la hemos codificado, pero lo que hace es mostrar todos los registros. Entonces, automáticamente cuando crea el nuevo registro, debe mostrarse en la tabla que está en la parte inferior. Esta función mostrar vamos a codificarlo de la siguiente manera. Primero conectamos con la base y creamos el cursor. Para evitar que se dupliquen los registros al momento de mostrar, lo primero que haremos es crear una variable llamada registros, y aquí vamos a almacenar todos los posibles elementos que estén dentro de nuestra tabla, si es que hay elementos. El método getChildren permite extraer todos los elementos de la tabla o del tree view. Luego, con un for vamos a recorrer la lista de registros y vamos a borrar todo. Este borrado únicamente es en la parte de la ventana para que no se dupliquen los valores. Después utilizaremos try y catch para llenar la tabla con los valores extraídos de la base de datos. Mi cursor.execute, y aquí hacemos un select asterisco from empleado. Por medio de un for vamos a llenar la tabla. Dentro de la tabla o del objeto tree, lo que hacemos es insertar. Llamamos al método insert y vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos una tabla y esta tabla está creada de 4 columnas, una columna para cada valor, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a indicar que vamos a llenar desde la columna 0. La primera columna tendrá el respectivo ID. Este ID, como cada fila es un arreglo, entonces el ID está en la primera posición. Por lo tanto, de la fila llamamos a la posición 0. Y con eso llenamos el valor de la primera columna. Luego, para las otras columnas, utilizaremos el parámetro values. Esto es porque para Python llenar la tabla o llenar el tree view lo hace mediante la lógica de usar diccionarios. Entonces, en un diccionario, digamos, el primer valor es la clave o es el identificador y luego vienen los valores. Entonces, por eso es que este parámetro se llama text y los demás parámetros se llaman valores.
Luego entre paréntesis vamos a indicarle que a continuación llene la columna utilizando row 1, luego row 2 y finalmente row 3. En caso de que haya una excepción, simplemente lo vamos a omitir. Entonces con esta función mostrar debemos llenar toda la tabla. Aquí, como podemos ver, hacemos referencia a la tabla, pero esta tabla todavía no la hemos creado. Entonces, antes de continuar con las demás funciones, vamos a poner el código para crear la tabla. Podríamos ponerlo al final, no habría problema, pero para que la codificación sea un poco más intuitiva, vamos a crear aquí la tabla. Esta tabla, como hemos utilizado el nombre tree, entonces tree o árbol sería en realidad del paquete DTK. Vamos a llamar al método treeView, que es algo así como un árbol de vistas que funciona como tabla, y le vamos a dar las siguientes dimensiones. Vamos a ponerle con una altura de 10 y vamos a indicarle que tendremos tres columnas para los valores. Entonces utilizamos el parámetro columns, y las columnas dentro de tkinter, en la sintaxis de tkinter, las columnas se crean de la siguiente manera: entre apóstrofes, numeral 0, coma, entre comillas, entre apóstrofes, numeral 1, numeral 2, etc. Vamos a indicarle una posición donde queremos que se ubique. Tree.place, a ver, y coloquémosle en la posición X igual a 0, es decir, para que empiece desde el borde izquierdo, y la posición Y igual a 130. Verifiquemos cómo está quedando nuestra ventana. Vamos a colocar la instrucción root.mainLoop, que permite ya desplegar la ventana. Guardamos los cambios, control S, ejecutamos, control V. A ver, tenemos un error que dice valor igual a yes, sintaxis inválida. Obviamente es porque faltan los dos puntos. Vamos a la línea 43 y es porque faltan los dos puntos del if. Guardamos, verificamos. 600 por 350. Esta X es minúscula. Línea 10. Sí, estaba aquí justo lo que mencioné, que son muy sensitivos las instrucciones en Python con respecto a mayúsculas y minúsculas. Guardamos los cambios, vamos a verificar y listo, ahí tenemos el título. Aquí está la respectiva tabla, están las columnas, aquí irán los campos de texto, los botones con su respectiva funcionalidad. Pero listo, por el momento ya tenemos parte del diseño. Sigamos haciendo, sigamos programando. Vamos a colocar las respectivas cabeceras. Entonces, bueno, antes de colocar la cabecera, en la primera columna va a aparecer el ID. Entonces esa columna debe ser más angosta que las otras.
Lo mismo podríamos decir de la columna salario, ya que en este caso la columna donde se muestra el salario del empleado tendría que ser más angosta que la columna donde se muestra el nombre. Vamos a configurarlo de la siguiente manera. En la columna 0 vamos a definir un ancho de 100, y además de eso le agregaremos un encabezado. Para poner el encabezado utilizamos el parámetro text. Podemos poner ID o código, no hay problema. Y vamos a indicarle que este encabezado va a estar centrado. Entonces anchor igual a center. Vamos a hacerlo de manera similar para las demás columnas. Entonces en la columna 1 el texto será nombre del empleado. En la columna 2 cargo, y en la columna 3 salario. Como mencionamos anteriormente, la columna 3 vamos a hacerlo un poco más angosto. Podemos darle un ancho de 100, no habría problema. Guardamos los cambios. Y listo. Ahí tenemos las columnas ID, nombre del empleado, cargo y salario. Entonces ID y salario son columnas más angostas porque su información no ocupa tanto espacio como el nombre del empleado o el cargo. Una vez que ya hemos creado la tabla, vamos a continuar con las funciones que estábamos programando anteriormente. Como ya sabemos cómo crear los registros, ahora veremos cómo modificar. Def modificar. Me parece que el término más acertado en este caso, el que se utiliza generalmente, es actualizar, incluso por su equivalencia en inglés. Dentro del CRUD la U es update, que generalmente se lo traduce como actualizar. Necesitamos conectarnos con la base de datos y crear el cursor. Luego necesitamos colocar un try y un catch. Podemos utilizar este código de acá arriba y luego simplemente lo modificamos. Tenemos try y aquí está datos, y tenemos el nombre, tenemos el cargo y tenemos el salario. Luego en la instrucción SQL, en lugar de insert into, update empleado, y aquí en lugar de mandar estos valores utilizamos set nombre, cargo, y salario. Donde el ID sea igual a lo que extraigamos de la variable ID. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es concatenar con
meid.get. Luego mandamos el arreglo de los datos, hacemos un commit y de manera similar, si es que hay algún error, podemos poner aquí: ocurrió un error al actualizar el registro. Lo demás borramos porque en este caso puede ser diferentes razones, no necesariamente que no haya conexión con la base de datos. Luego, si todo está bien, limpiamos los campos y mostramos la tabla con el registro actualizado. Vamos a crear ahora la función para borrar. Def borrar. Borrar o eliminar. De manera similar podemos utilizar las 3 primeras líneas de la función anterior, ya que conectamos con la base, creamos un cursor. Luego dentro de este try, antes de que nada, lo que tenemos que hacer es mandar una advertencia. Entonces aquí preguntamos: ¿realmente desea eliminar el registro? Y le pondremos un título: advertencia. Si la respuesta es sí, procederemos a ejecutar la respectiva función de borrado. Entonces, mi cursor.execute y entre paréntesis delete from tabla empleado where id, donde el id sea igual, y aquí concatenamos con más meid.get. Este más sirve para concatenar. Acá arriba también debe ir el más. Ya, listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, en caso de que exista un error, debemos capturarlo con except. Y aquí podemos mandar un mensaje de advertencia muy similar al mensaje que estaba en la parte superior. Ocurrió un error al eliminar o al tratar de eliminar el registro. Luego pasa a la siguiente línea, limpia los campos y muestra la tabla. Si la función está correctamente, deberá aparecer un registro menos, ya que el registro borrado no debe aparecer. Entonces con esto ya hemos terminado de hacer todas las funciones del CRUD. Luego lo que nos queda pendiente ya únicamente es la parte del diseño, que básicamente es agregar los botones, agregar los campos de texto, las dimensiones, la posición, etc. Antes de realizar la última parte, vamos a verificar si nuestra aplicación sigue desplegándose sin ningún problema. Control V y efectivamente. Vamos a colocar los elementos. Colocar elementos o widgets en la vista. En la vista o en la ventana. Esta historia continuará. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección.
Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.